al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Queremos ofrecer a los oyentes un amplio horizonte de inversión. Por eso tenemos que hablar de crowdfunding inmobiliario. Y en ese ámbito es referencia Urbanitae. Nos acompaña su consejero delegado, Diego Bestar. Diego, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer como siempre. Igualmente, la inversión en centros comerciales está en cifras a récord. A cierre de mayo superaba el total de 2023, por lo tanto, se puede hablar de un ejercicio fantástico en Urbanitae. ¿Os estáis planteando entrar en este sector? Bueno, la verdad es que nosotros hemos visto muchos proyectos de este tipo en los últimos años. Es curioso porque todavía me acuerdo de cuando se hablaba de que los centros comerciales estaban muertos y que nunca iban a recuperarse del COVID. Y de hecho había titulares y se hablaba mucho de este concepto. Luego se ha visto pues que todo lo contrario, ¿no? Y ahora mismo en el 2024 están en un proceso de superciclo. Al final son modas, se podría decir que movimientos muy subjetivos que hacen que se mueva el capital de un lado a otro. Pero bueno, nosotros lo que siempre decimos es que somos 100% agnósticos a la hora de elegir un proyecto inmobiliario. No tenemos preferencia por una tipología u otra, sino que nos fijamos sobre todo en cada uno de los proyectos y la casuística específica de cada uno de ellos. Entonces, incluso con el auge que está viviendo el centro comercial, pues habrá centros comerciales que tengan sentidos y otros que no tengan ningún sentido, ¿no? Independientemente de la tendencia. Y es así como estudiamos las operaciones. Dicho lo cual, nosotros hemos mirado operaciones en el pasado, hemos hecho alguna y seguiremos mirándolas en el futuro, ¿no? Independientemente de si se invierte mucho en el 24 o no. El dato de ventas de viviendas de mayo ha sorprendido por la caída, un descenso del 21%, es el peor registro en ese mes desde la pandemia. ¿Vosotros en Urbanitae habéis notado este descenso en las promociones que tenéis activas? Pues mira, ahora mismo tenemos activas más de 100 promociones y la verdad es que no hemos notado un descenso específico en este mes. También hay que tener en cuenta que las ventas caen porque hay menos oferta. Entonces, cuando se está construyendo menos y hay menos obra nueva para vender o menos obra de segunda mano para vender, pues obviamente las ventas caen. Y lo que estamos viendo es que la demanda sigue subiendo. Todos los meses o todos los años se construyen menos viviendas de las que hacen falta en nuestro país, con lo cual la demanda sube y los precios también suben. Con lo cual, bueno, pues yo creo que la subida de precios, la subida del coste de financiación con la subida de tipos y el descenso en producción, es decir, el descenso en obra nueva, hace que se vendan menos viviendas en general. Pero bueno, nosotros específicamente no hemos notado nada que sea reseñable y de hecho uno de los menores problemas que tenemos dentro de nuestra cartera es el tema de la comercialización, ¿no? Se está vendiendo todo bastante bien. Quizás el problema mayor es el vaivén de los precios de construcción que hemos sufrido sobre todo el año pasado. Pero hoy por hoy a nivel comercial no vemos un problema. Esta semana abrís 2 nuevos proyectos, uno de deuda y otro de equity. Vamos con el primero, está situado en Boadilla del Monte. ¿En qué consiste? Pues mira, esto es un proyecto que gusta mucho a la base, a la base inversora, sobre todo por el plazo. Es un plazo cortito, se estima que en 12 meses, el préstamo durará 12 meses y básicamente lo que vamos a hacer es juntarnos entre unos cuantos inversores, unos muchos diría yo, para darle un préstamo a un promotor y acompañarle en la compra de un solar en Boadilla del Monte, aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, este solar, la idea que tiene el promotor y lo que va a hacer con el capital que le vamos a prestar es proceder a la segregación de la parcela y convertirlo en 6 parcelas para chalets unifamiliares. Entonces, la idea es acompañar al promotor y ayudarle a comprar este suelo. El promotor va a aportar la mitad del capital necesario, nosotros aportaríamos el resto con un préstamo que va al 10,5% anual. Entonces, bueno, pues el inversor de Urbanitae obtendrá un 10,5% de rentabilidad y el promotor utilizará el capital para comprar el suelo y solicitar las licencias, y una vez que tenga ya las licencias y la parcelación, pues venderá esas parcelas a promotores que quieran hacerse su casa. Y bueno, un proyecto a corto plazo con un promotor que conoce muy bien la zona y que esperamos que vaya muy bien. Y mañana volvéis a Málaga, que es una zona donde ya habéis financiado más de una veintena de proyectos por más de 50 millones de euros. ¿Qué es el proyecto Manilva?
Pues te diría que este proyecto es probablemente de los más especiales que hemos hecho en la zona y de los más especiales en la zona en general. Es decir, estamos entrando en sociedad con un promotor que, bueno, la verdad es que hemos trabajado mucho ya con ellos. Yo creo que son de los mejores promotores del sur de España, en este caso Grupo ABU, y vamos a comprar un solar. Parece que es el último solar en primera línea de playa en Manilva, ¿no? Ahí en Málaga. Y bueno, pues la verdad es que la zona es espectacular. Insisto en que es prácticamente el último solar que queda de sus características y vamos a entrar en sociedad con el promotor para comprar este suelo y construir un complejo de viviendas de 140 viviendas. Entonces, bueno, es un proyecto bastante más grande que el anterior, muy distinto, un proyecto que va a un plazo más largo. Hablamos de unos 2 años y medio, 3 años, que es lo que tardaremos en obtener la licencia y construir. Pero un proyecto que, estando en una zona como la que está, yo creo que tiene unas garantías de que va a ir bien muy, muy elevadas y unas rentabilidades bastante superiores a las que puede ofrecer un proyecto de deuda como el de Boadilla. Son riesgos muy distintos, plazos distintos, pero proyectos muy atractivos ambos. ¿Y cómo recomendarías tú a los inversores invertir en uno o en otro? ¿Hay que tener un perfil diferente para apostar por Manilva o por Los Fresnos? Bueno, pues yo, en mi caso, yo no suelo dar consejos de cómo invertir, salvo 2, ¿no? Número 1, entender muy bien en qué se invierte. Yo creo que eso es lo principal a la hora de tomar decisiones de inversión, entender dónde se invierte. Y el segundo es diversificar. Entonces, yo creo que aquí, con estos 2 proyectos tan distintos, ¿no? Por recapitular, un primer proyecto de 12 meses en la Comunidad de Madrid al 10,5% de rentabilidad anual, con un préstamo con garantía hipotecaria, es decir, la garantía es muy, muy alta. Y una rentabilidad del 10,5%, que es un proyecto que está muy bien. Y luego tenemos en el otro punto, pues un proyecto que va a 2-3 años, promoción, rentabilidades que tenderían a estar entre el 16 y el 20% anualizadas, si todo va como se espera, pero en el que se asume un poco más de riesgo, tanto de plazo como de rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, proyectos muy distintos. Mi recomendación es siempre diversificar. Si yo tuviera un dinerito que quiero invertir, pues probablemente dedicaría parte de ese dinero a uno y parte de ese dinero al otro. Me imagino que los inversores, una vez que prueban el crowdfunding inmobiliario, repiten. ¿Es fácil diversificar invirtiendo en Urbanitae o resulta más complicado que apostando por otras fórmulas? Bueno, yo creo que lo bonito de Urbanitae es precisamente eso, ¿no? Que en el mundo inmobiliario hasta ahora pues era... Quiero decir, ¿quién diversifica comprando activos inmobiliarios? Pues los ricos, ¿no? O sea, tener un portfolio de activos inmobiliarios en tu cartera, esto es como de millonarios, ¿no? De family offices, de fondos de inversión. Entonces, hasta ahora, los que podíamos o lográbamos llegar a comprar algún activo inmobiliario, pues igual metías mucho dinero en un solo activo. El típico piso que nos compramos de segunda residencia o como inversión. Lo bueno es que ahora, en vez de hacer eso y tener tanto riesgo en un solo activo, pues se puede diversificar. Y si tienes 10.000 eurillos o 50.000 o 100.000 o los que tengas ahorrados y quieres invertir en inmobiliario, pues en vez de comprarte un piso puedes invertir en 50 promociones, tanto en Boadilla del Monte como en Manilva, en Málaga, como en las más de 150 proyectos que hemos hecho por toda España. Así que bueno, es precisamente eso, el poder acceder a proyectos grandes y, punto número 2, poder diversificar entre muchos de ellos, lo que hace la inversión a través de crowdfunding tan interesante. Y como en toda inversión, Diego, el éxito no está del todo garantizado jamás. En Urbanitae tampoco. Lleváis ya más de 150 proyectos financiados. ¿Habéis tenido algún fracaso? ¿Os habéis equivocado alguna vez? Bueno, equivocarnos yo creo que todos los días, es humano y nosotros lo somos, ¿no? Pero el punto positivo es que no hemos perdido capital nunca en ningún proyecto. Hasta la fecha todos los proyectos han sido rentables y todos los proyectos que tenemos en cartera a priori parece que lo van a ser. Así que bueno, tenemos una trayectoria ya importante, más de 300 millones invertidos en 150 proyectos, no tenemos pérdida de capital en ninguno de ellos. También habla de la resiliencia del producto y el activo en el que invertimos, que es inmobiliario, es ladrillo, y perder dinero en el ladrillo, si se invierte bien y con cabeza y sin asumir unos riesgos desmesurados, pues es una protección del capital bastante importante, ¿no? Salvo en casos históricos como en el 2007-2008, ¿no? Que mucha gente me recuerda, Diego, dices eso, pero fíjate lo que se perdió, ¿no? En ese momento. Y ahí, absolutamente, ¿no? Pero a diferencia de en otros ámbitos de nuestra cultura y sociedad, de aquella época sí que se aprendió mucho y el mundo inmobiliario ya no tiene nada que ver con lo que vivíamos en esos años, ¿no?
Entonces, bueno, invirtiendo con un poco de cabeza, y yo quiero creer que aquí tenemos no solo un poco, sino mucha cabeza a la hora de analizar las cosas, es difícil perder capital, y la rentabilidad media que hemos obtenido hasta la fecha, y esta rentabilidad ya obtenida, es superior al 15% anualizado. Así que, bueno, la trayectoria es verdad que nos avala. Y es verdad que siempre hemos dicho que el ladrillo es uno de los activos más seguros, salvo en esos momentos excepcionales de los que habla. Ya para terminar, Diego, vamos a recordar a nuestros oyentes cuál es el primer paso para acercarse a Urbanitae, para empezar a invertir con vosotros. Bueno, pues el primer paso es básicamente darse de alta en la plataforma. Nosotros somos una plataforma de inversión que se hace todo a través de la web. Entonces, lo bueno es que no tienes que estar desplazándote, haciendo papeles, haciendo firmar aquí cosas. Pero bueno, es importante entrar en la web, registrarse, estar atento cuando publicamos los proyectos, porque habitualmente tenemos proyectos que se financian muy, muy rápidamente. Rápidamente me refiero a cuestión de segundos o minutos, ¿no? Entonces, cuando hay un proyecto que interesa y en el que queremos invertir, pues es importante informarse bien, llamarnos si hace falta para aclarar cualquier duda, y si estás decidido a invertir, pues estar atento a la fecha de apertura para poder entrar y no quedarse fuera. Pues con eso nos quedamos. Ya lo saben, Urbanitae es la plataforma de referencia de crowdfunding inmobiliario en nuestro país. Diego Bestar, consejero delegado, muchas gracias, que tengas una fantástica semana y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo y gracias a vosotros.